después de tantos gestos silenciosos, flores escondidas y palabras que florecieron en libretas, Emilia por fin lo descubre. Y no hay sorpresa, ni enojo, ni dudas. Solo una respuesta clara, escrita a mano con el corazón. Sí, también me gustas. A veces, el amor se construye en susurros, hasta que un día se dice en voz alta. Era lunes, uno de esos lunes que no parecen comienzo, sino continuación. Porque todo lo que había pasado entre Emilia y Clara ya no era secreto, ni juego, ni sospecha. Era algo que se movía en el aire, algo que ambas sabían, pero que aún no había sido dicho de forma directa. Las flores ya no llegaban al casillero. Las notas ya no aparecían dobladas en los bolsillos. Pero el silencio entre ambas era distinto. No era incómodo. Era ese tipo de silencio que se forma cuando las palabras están por nacer, como los primeros segundos antes de que florezca un jardín entero. Durante la primera clase del día, Clara no dibujó. Se quedó mirando por la ventana, apoyada en su cuaderno cerrado. Emilia la observaba de reojo, esperando, porque algo en el aire le decía que ese día sería distinto. Y lo fue. Al terminar la clase, mientras todos salían, Clara se levantó con lentitud, se acercó a Emilia sin hablar, como si todo ya estuviera decidido. Le entregó un sobre, uno sencillo, blanco, con su nombre escrito a mano con letra firme. Para Emilia. No lo abrió allí. Esperó. Esperó todo el recreo con el corazón latiendo lento pero fuerte, como si supiera que dentro del sobre había algo definitivo. Cuando finalmente se sentó sola en la banca del jardín, respiró hondo, rompió el sello y deslizó la hoja. Clara había escrito mucho. Pero Emilia leyó una línea en particular, una que estaba al centro de la página, sola, sin adornos. Sí, también me gustas. No hubo adornos, no hubo metáforas, no hubo flores secas ni dibujos, solo esas palabras. Y todo en Emilia cambió. Sonrió. Soltó una risa suave, como si el cuerpo necesitara liberar todo lo contenido. Y volvió al aula, buscándola con la mirada. Clara estaba sentada, esperándola. No hubo palabras al reencontrarse. Solo una respuesta. Emilia se agachó, sacó de su mochila una hoja que había escrito semanas atrás. Nunca la había entregado. Solo la había guardado por miedo, por duda, por no saber si llegaría el momento. Se la puso sobre el pupitre. Clara la tomó, la abrió y leyó. No importa cuánto tardes en florecer. Si lo haces conmigo te espero, porque sí, también me gustas. Y ahí, en medio del aula, con otros alumnos hablando de cosas sin importancia, con el mundo girando como siempre, las dos se miraron. Y esa mirada fue todo lo que necesitaban. El martes amaneció igual que cualquier otro día, excepto para ellas. Nada era diferente a los ojos del mundo. El colegio tenía los mismos sonidos, el mismo bullicio de mochilas arrastradas, los mismos timbres. Pero entre Clara y Emilia, todo era nuevo. No porque se hubieran tomado de la mano, ni porque hubieran anunciado algo al resto, sino porque por fin, lo dicho, coincidía con lo sentido. Ya no había dudas, solo pausas. Pausas dulces que preceden algo importante. Al llegar al aula, Emilia la encontró sentada junto a la ventana, como siempre. Solo que ahora, cuando la vio, Clara la miró con una sonrisa que no era tímida. Era cálida, cierta, como si en lugar de esconder un secreto, lo estuviera abrazando. Emilia se sentó a su lado sin pedir permiso. «Hola», dijo. «Hola», respondió Clara, con esa voz que siempre parecía recién nacida, como una flor abriéndose al sol por primera vez. Pasaron los minutos. Llegaron más alumnos. La clase comenzó. Pero ellas estaban en otra cosa. En el margen del cuaderno,
Clara dibujó una flor sin terminar. Luego le pasó el bolígrafo a Emilia, en silencio, y Emilia, sin dudar, completó el dibujo. Era la primera flor que hacían juntas. Pequeña, sencilla, pero suya. Al salir del aula, Sofía las vio caminar juntas por el pasillo. No estaban tomadas de la mano, pero sí caminaban al mismo paso. Sofía se acercó a Emilia cuando Clara se detuvo en la fuente de agua. «¿Te ves feliz?», le dijo. «Lo estoy». Sofía sonrió sin pedir explicaciones. «Ella también se ve distinta». «No distinta», corrigió Emilia. «Se ve libre». Y era verdad. Clara ya no escondía sus dibujos, ya no temía ser vista. Aunque aún le costaba hablar frente a muchos, ya no bajaba la mirada al pasar. Después de clases, ambas fueron juntas a la biblioteca. No hablaron de nosotras, no hablaron de etiquetas, ni del futuro, ni de cómo decirlo a los demás. Se sentaron una junto a la otra y comenzaron a escribir en el cuaderno compartido. La portada seguía diciendo «Nosotras», y ahora ya no estaba en blanco. La segunda página decía: «Hoy, por primera vez, el mundo se enteró de nada, pero nosotras, de todo». El miércoles trajo consigo lo inevitable, las preguntas externas. Porque aunque no habían dicho nada oficialmente, algunos gestos ya hablaban por sí solos. Y en una escuela donde todos observan más de lo que entienden, bastaba una mirada sostenida demasiado tiempo, o dos mochilas siempre juntas, para que los susurros comenzaran. ¿Están saliendo? ¿Por qué Clara ya no se sienta sola? ¿Y Emilia desde cuándo se volvió tan cercana? Emilia los escuchó, Clara también, pero no retrocedieron. Al contrario. Ese día, ambas decidieron quedarse juntas en la banca del jardín durante el recreo, sin fingir distancia, sin desviar la mirada cuando alguien pasaba cerca. «¿Te incomoda?», preguntó Emilia. Clara negó. «Me da miedo, pero no quiero volver a esconder lo que me hace bien». Esa frase se le clavó hondo. Emilia había pasado tanto tiempo conteniéndose, que por momentos olvidaba que la felicidad también podía doler, pero de una forma buena, como un corazón que se expande más allá de lo que creía posible. Después del almuerzo, Sofía las encontró escribiendo en su cuaderno. No preguntó nada. Solo dejó una nota a un lado del cuaderno y se fue. Clara la abrió. «Lo que están construyendo es hermoso. No necesitan explicarlo, solo vivirlo». Clara sonrió, Emilia también. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía compañía. Al final de ese día, mientras caminaban de regreso al aula, Clara sacó de su bolsillo una flor prensada en una bolsita de papel transparente. Era una magnolia blanca. «¿Te acuerdas de esta?». Emilia asintió. La había recibido una semana después de aquella carta, que nunca se atrevió a responder. Hasta ahora. «Es la que más me costó dejar», dijo Clara, «porque ese día me temblaban las manos, y pensé que si la ponía en tu casillero ya no habría vuelta atrás». «Y no la hubo», respondió Emilia. «Solo hubo caminos hacia adelante». Ese día, antes de irse, pegaron en su cuaderno compartido la magnolia, y debajo escribieron: «No todos deben entenderlo, solo basta con que lo cuidemos nosotras». Jueves. El día más común de la semana. Pero para Clara y Emilia ya ningún día lo era. Se encontraban incluso en los espacios donde antes no coincidían, frente al casillero, en el pasillo del segundo piso, en la fila del comedor. No porque se persiguieran, sino porque algo natural, suave y silenciosamente hermoso las empujaba hacia el mismo lugar. Ese mediodía, Clara la esperó junto al árbol donde tantas veces se habían sentado en silencio. Esta vez tenía una flor real entre los dedos, una flor sencilla, tomada del jardín del colegio, una azucena. «¿Sabes qué significa?», preguntó Clara, extendiéndosela.
Emilia negó suavemente. «Retorno a la felicidad», dijo Clara. «Es lo que siento desde que te vi leer mi carta». Emilia bajó la mirada, acarició el tallo de la flor, luego la llevó a su pecho, como si la guardara en un lugar invisible. «Entonces me la llevo ahí», susurró, señalando el corazón. Ambas se sentaron en la sombra. No hablaron durante un rato, solo compartieron aire, cercanía y esa tranquilidad que llega cuando el otro no necesita hacer nada para hacerte bien. «¿A veces piensas en el primer día?», preguntó Clara, mirando el cielo. «Todos los días», respondió Emilia sin dudar. «Yo tenía tanto miedo», admitió Clara. «Me preguntaba si algún gesto mío podía parecer demasiado, o si te asustaría, o si ibas a reírte de mí». Emilia volteó hacia ella, con una sonrisa honesta. «Nunca me reí, solo me pregunté quién podía ver tanto de mí, sin decir una sola palabra». Ese día, en el cuaderno compartido, no escribieron frases. Solo pegaron una fotografía, una Polaroid que Sofía les tomó sin avisar. Las dos sentadas bajo el árbol, una flor en medio. Dos sonrisas suaves, pequeñas, como la flor. Y debajo, en letra redonda: «Algunas cosas florecen mejor cuando nadie las mira, pero otras necesitan el sol para seguir creciendo». Viernes, último día de la semana. Y el primero que Emilia recordaría como el día en que todo se sintió fácil. Nada fue extraordinario, ninguna carta, ningún dibujo nuevo, ninguna flor escondida. Pero Clara la esperaba afuera, justo antes de entrar al colegio. No con una sorpresa en las manos, sino con una sonrisa limpia, una de esas que no están forzadas ni buscan algo, solo están. Como quien dice, aquí estoy, sin hablar. «Hola», dijo Emilia, sonriendo igual. «Hola», repitió Clara, bajando la mirada con suavidad. Caminaron juntas por el pasillo, se sentaron juntas, tomaron apuntes en la misma hoja. Rieron bajito durante la clase de ciencias, cuando el profesor confundió una flor con otra. Alguien las miró desde el fondo del aula. Otro susurró algo. No lo escucharon bien, pero no importó, porque en algún punto del día dejaron de esconder lo que eran, incluso sin decirlo. Durante el descanso, Emilia notó que Clara llevaba algo en su mochila, algo rectangular, envuelto en papel craft. Era delgado y tenía un lazo de hilo morado atado con torpeza. «¿Y eso?», preguntó con una mirada curiosa. Clara tardó unos segundos en responder. «Lo hice anoche. No sabía si dártelo hoy o esperar». «¿Esperar qué?». Clara respiró hondo. Luego se lo tendió. Emilia lo tomó, con ese cuidado que uno tiene cuando el objeto entregado no pesa, pero contiene todo. Al abrirlo, encontró un pequeño libro artesanal, hecho a mano, encuadernado con hilo. Cada página tenía una flor distinta, pintada con acuarelas, y debajo de cada flor, una frase. Día 1. Te vi cerrar los ojos frente al casillero. Me pregunté qué estarías imaginando. Día 4. Tu sonrisa duró más cuando viste la camelia. Supe que algo había llegado a ti. Día 15. Cuando no dejé nada y tú te quedaste parada unos segundos, supe que ya esperabas. Era un diario de Clara, uno que nunca pensó entregar. Y ahora se lo daba completo. Emilia no dijo nada. Solo cerró el libro despacio, lo abrazó contra el pecho y susurró. No sabía que alguien podía guardar tanto de mí, incluso lo que yo no notaba. Clara la miró con los ojos húmedos. Yo te vi desde antes que tú supieras que querías ser vista. Sábado. No había clases, no había casilleros, no había pasillos, ni timbres,
ni cuadernos que pasar de una mano a otra, pero sí había algo más poderoso que cualquier rutina escolar, una invitación. Clara le había escrito un mensaje sencillo la noche anterior. ¿Te gustaría venir mañana a mi casa? No tengo flores, pero sí té, música suave y ganas de verte sin apuros. Emelia tardó exactamente 2 minutos en responder. Sí, me gustaría verte en todos los lugares donde no nos escondimos aún. Y así, ese sábado, por primera vez, se encontraron fuera de todo. La casa de Clara era pequeña, ordenada, llena de libros viejos, plantas en latas recicladas y cuadros sin colgar aún. Había flores secas en frascos de mermelada sobre una repisa y una lámpara de pie que arrojaba una luz tibia que parecía abrasar el aire. «Aquí fue donde pinté la mayoría de las flores que te dejé», dijo Clara, señalando un rincón junto a la ventana. «Parece un lugar donde uno podría quedarse mucho rato, sin querer irse», respondió Emelia, sonriendo. Pasaron la tarde escuchando música en vinilo, hablando de todo y de nada. Compartieron galletas, rieron con anécdotas que antes no se habían permitido contar, y en medio de ese espacio íntimo, se sintieron completas. Hasta que llegó el momento inevitable. «¿Qué somos?», preguntó Emelia, con voz suave, casi como si no quisiera romper la paz. Clara la miró, sin parpadear. «Lo que quieras que seamos». «¿Y tú qué quieres?». Silencio. No por miedo, sino por importancia. Clara se acercó. No mucho. Solo lo suficiente para que no hiciera falta levantar la voz. «Quiero que esto tenga un nombre, no porque lo necesite, sino porque mereces saber que no soy solo una presencia a tu lado. Quiero ser la persona a la que puedas llamar mi lugar seguro. Mi flor diaria, mi novia, si eso es lo que quieres». Emelia sintió que el mundo se detenía en un punto exacto del pecho. «Entonces, sé mi flor diaria, mi lugar seguro y, sí, mi novia también». Clara sonrió. Y por primera vez se tomaron de la mano fuera de los dibujos, fuera del cuaderno, fuera de las metáforas. Solo 2 chicas, diciendo lo que son, sin miedo, con nombre propio. Domingo. El primer domingo que Emelia vivió pensando en nosotras. No en secretos, no en metáforas, sino en un nosotras con raíz, con forma, con el aire liviano de algo que al fin se dice. Pasó la mañana repasando mentalmente cada detalle del día anterior, el rincón de las flores en casa de Clara, la suavidad con la que le habló, la claridad con la que se eligieron, y sobre todo, esa última frase: «Quiero ser tu flor diaria». Sonaba simple, pero era todo. Por la tarde, Emelia tomó una decisión. Preparó algo para Clara. No era una carta, no era una flor. Era una caja pequeña, hecha de cartón reciclado, que pintó con acuarelas. En la tapa, escribió con tinta dorada: «Cosas que quiero decirte sin tener que escribirlas». Dentro, colocó lo siguiente: un pétalo seco de cada flor que había guardado desde el inicio, una foto de ambas, bajo el árbol, recortada en forma de corazón. Una hoja con una lista de frases comenzadas, sin terminar. Me haces sentir que... Quisiera que un día, cuando me miras, y debajo de todo eso, una tarjeta sencilla. Solo decía: «Ahora que ya no tengo miedo, puedo empezar a decirlo todo». La llevó a casa de Clara esa misma tarde. Cuando Clara abrió la caja, no dijo nada. Solo la recorrió con los dedos. Una lágrima se le escapó al llegar a la tarjeta final. «Nunca me habían regalado algo así», susurró. «Nunca había querido hacerlo por nadie más», respondió Emelia, sincera. Se quedaron sentadas en silencio durante un largo rato, los hombros tocándose, los corazones latiendo como si acabaran de descubrirse otra vez. «¿Crees que esto dure?», preguntó Clara, en voz baja, como quien teme romper algo frágil. «No lo sé», dijo Emelia, con la misma honestidad,
Pero quiero intentarlo, no por las flores, por ti. Clara sonrió. Cerró la caja, la abrazó contra su pecho. Y luego, como si fuera lo más sencillo del mundo, dijo: Yo también. Lunes. Vuelta al colegio. Mismo edificio. Mismos pasillos. Pero algo había cambiado. Emelia y Clara caminaron juntas desde la entrada. No se tomaron de la mano, no necesitaron. Era la forma en que se miraban, en que sus pasos sonaban acompasados, en que una sonrisa breve podía decir todo lo que antes se escondía en flores. Y esa vez no evitaron las miradas. No por rebeldía, sino porque ya no se debía evitar lo que había dejado de doler. Sofía las recibió con un guiño desde su pupitre. No preguntó nada. Solo pasó una hoja a Emelia con una flor dibujada en una esquina. Abajo decía: Las flores que se cuidan entre dos florecen más fuerte. Clara la leyó también. Se sonrojó un poco, pero no se escondió. Durante el descanso, alguien, una compañera que no solía hablar con ella, se les acercó. Nerviosa, dudando, como si no supiera si estaba cruzando un límite. ¿Ustedes son pareja?, preguntó, con la voz rota en las últimas sílabas. Hubo una pausa. Clara miró a Emelia, y Emelia, con el corazón latiendo como tambor, dijo sin rodeos: Sí, lo somos. La chica sonrió, aliviada. Qué bonito, dijo. Gracias por no esconderlo. Yo todavía no me atrevo. A veces, dijo Clara, en voz baja pero firme. Una flor necesita más tiempo para crecer, pero eso no la hace menos real. La chica asintió, con los ojos húmedos. Se fue. Clara y Emelia se miraron sin decir nada. No porque no tuvieran que decir, sino porque lo que habían dicho era suficiente por hoy. Más tarde, en su cuaderno compartido, pegaron una nota nueva. Era pequeña. Solo decía: Hoy dijimos nosotras en voz alta, y el mundo no se rompió. Martes. El aire estaba cargado de esa energía que no se ve, pero se intuye. Las personas comenzaban a mirar a Emelia y Clara con una mezcla de curiosidad, respeto y silenciosa admiración. Ya no había murmullos como antes, tal vez porque sus gestos no daban espacio a la duda, o tal vez porque, simplemente, ya no se escondían. Pero ese día, algo distinto ocurrió. Un profesor, el de literaturales, pidió que escribieran un ensayo sobre una verdad que cambió tu forma de ver el mundo. Todos bufaron, se quejaron y empezaron a escribir lo que creían que el maestro quería leer. Clara, en cambio, levantó la mano. ¿Podemos escribirlo como carta?, preguntó. El profesor, algo sorprendido, asintió. Y entonces, Emelia supo que esa clase no sería como ninguna otra. Ambas escribieron en silencio, y al final, sin mirar lo que había escrito la otra, intercambiaron papeles. La carta de Clara comenzaba así: No sabía que una flor podía enseñarme a mirar con otros ojos, pero te vi, y sin que lo supieras, florecí contigo. En silencio, con miedo, pero florecí. La de Emelia decía: Tu ternura me encontró cuando yo pensaba que nadie veía lo que dolía adentro. Me hablaste sin hablar, me cuidaste sin tocarme. Y al final, me elegiste, sin exigirme ser otra cosa que yo. Ambas guardaron las cartas en su cuaderno compartido, no para entregarlas al profesor, no para mostrarlas, solo para conservarlas. Porque algunas verdades no se publican, solo se protegen. Ese día, al salir del colegio, Emelia le preguntó: ¿Crees que esto dure mucho? Clara pensó unos segundos. No sé cuánto va a durar el tiempo, pero sé cuánto quiero que dure lo que siento. Y eso no tiene calendario.
Emilia le tomó la mano. Y aunque no dijeran más, ambas sabían que incluso si todo cambiaba, había algo que nadie les quitaría jamás: la forma en que una vio a la otra antes que nadie. Miércoles. Por primera vez en muchas semanas, el día no comenzó con una sonrisa. No hubo flores, ni notas, ni miradas largas en la entrada del aula. Clara llegó tarde. Emilia se sentó sola. Y aunque ninguna lo decía, el aire entre ambas se sentía tenso. No por algo grave, por algo humano. La noche anterior, mientras hablaban por mensaje, Clara no respondió uno de los textos más importantes de Emilia. ¿Te sientes bien conmigo de verdad? ¿O solo te acostumbras a estar conmigo? Clara no respondió, y Emilia se quedó despierta hasta tarde, imaginando todas las posibles razones. Ahora, la distancia pesaba más que el silencio. Durante el descanso, Clara intentó acercarse. Se sentó junto a Emilia, pero ella no levantó la vista de su cuaderno. No fue que no quisiera responder, dijo Clara al fin. Es que no supe cómo hacerlo sin sonar torpe. Me dio miedo que, si lo decía mal, pensaras que ya no quería esto. Emilia alzó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. Yo no necesitaba que lo dijeras perfecto, solo que lo dijeras. Clara bajó la cabeza. Sus manos temblaban sobre sus piernas. No siempre sé cómo actuar cuando alguien me importa. Me paraliza la idea de arruinarlo. Emilia suspiró. Y a mí me paraliza pensar que soy la única que está sintiendo todo con tanta fuerza. Ambas se quedaron en silencio. Esta vez sí fue incómodo, pero también necesario. Al final del día, Emilia fue la que se acercó. Le entregó una nota, doblada como las primeras que recibió en su casillero. Clara la abrió con cuidado. No necesitas hablar como yo, ni amar como yo. Solo no te vayas cuando me asuste. Y yo no me iré cuando tú te encierres. Clara la leyó 2 veces. Luego se acercó, temblando, y dijo: No quiero que peleemos, pero si alguna vez lo hacemos, prométeme que después siempre vendrá una flor. Emilia sonrió, por primera vez en el día. Entonces esta es la primera. Y le entregó una flor dibujada en un post-it amarillo. Torpe, chueca, sencilla, pero hecha con todo. Jueves. La calma volvió, pero no igual. Volvió como vuelve la luz después de una lluvia larga, con los colores más limpios, con la tierra oliendo distinto, con las ramas aún húmedas, pero vivas. Clara llegó al colegio con una flor en la mano. No era para dejar en el casillero, era para entregar. Frente a todos, se acercó a Emilia en el pasillo y sin hablar demasiado, sin esperar a que los demás dejaran de mirar, le dijo: Ayer pensé que tenía que esconder esto para protegerlo, pero entendí que esconderte a ti es como apagar la única luz que me alumbra. Y le dio una dalia blanca. Emilia la tomó con ambas manos. ¿Sabes qué significa una dalia?, preguntó, como lo había hecho tantas veces antes. Clara asintió. Compromiso, fidelidad, lealtad. Y esa vez no tembló al decirlo. Esa vez fue Emilia quien bajó la mirada por un instante. No por miedo, por emoción contenida, por el peso hermoso de una frase tan simple y tan enorme. Se abrazaron brevemente, el tipo de abrazo que no se planea, el que sale solo, el que nace de la necesidad de tocar a alguien que ya es casa. En clase, Emilia escribió en su libreta algo que luego pasó en secreto al cuaderno compartido. No sé cómo ni cuándo empezaste a ser mi persona, pero ahora que lo sé, no quiero que seas otra cosa. Clara respondió al final del día con otra nota. Me asusta ese Emi, pero me hace feliz también, porque no me siento atrapada, me siento elegida. Esa noche, Clara subió por primera vez una foto de ambas. Nada demasiado explícito, solo una imagen desenfocada de sus manos entrelazadas sobre el cuaderno de nosotras, y de fondo, una flor.
sin etiquetas, sin nombres, solo un corazón dibujado en la esquina. Y Amelia, al verla, no se asustó. Sonrió y le escribió: «Gracias por decirme al mundo, aún sin decirme del todo». Viernes por la tarde. Después de semanas de compartir flores, cuadernos, silencios y verdades, Clara fue a casa de Amelia por primera vez. No era una invitación improvisada, era una de esas decisiones que nacen despacio, que se sienten como un paso más, no hacia adelante, sino hacia adentro. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Amelia mientras subían las escaleras del edificio. «Un poco», respondió Clara, «pero no por tu casa, por entrar más a tu mundo». Al abrir la puerta, Amelia le mostró su habitación con una tímida sonrisa. No era grande, ni especialmente decorada, pero tenía una repisa llena de libros subrayados, una lámpara con pétalos de papel y una pared donde había pegado cada flor seca que alguna vez recibió en su casillero. Clara se quedó mirando en silencio. «¿Las guardaste todas?». «Sí, y las memoricé también. Cada una tiene su día y su emoción». Clara se acercó, pasó los dedos sobre una flor prensada. Era la violeta. «Esta la dejé cuando pensé que ya no tenía el valor de seguir, y tú me respondiste con una carta». «Y por eso la puse en el centro», dijo Amelia, «porque fue la primera vez que hablé el idioma que tú ya dominabas». Se sentaron en la alfombra, sin nada más que hacer, con el tiempo detenido entre tazas de té y miradas suaves. «Tu cuarto huele a jazmín», susurró Clara. «Es el aroma que me recuerda a ti». Entonces Amelia sacó una caja. No era nueva. Clara la reconoció, la misma que había recibido semanas atrás, pero ahora tenía algo más adentro. Una flor nueva. Una hortensia azul. «¿Por qué esta?», preguntó Clara. «Porque representa todo lo que florece lento, pero fuerte, como esto, como tú, como lo que soy cuando estoy contigo». Clara la tomó. No dijo nada por unos segundos. Luego levantó la vista y con una voz casi temblorosa preguntó: «¿Puedo besarte?». Amelia no respondió con palabras. Se inclinó. Y por fin, después de tantos días, tantas notas, tantos pétalos, las palabras sobraron. Porque el primer beso no fue grandioso, ni cinematográfico. Fue suave, torpe, verdadero, como una flor abriéndose al sol por primera vez. Sábado. Amelia despertó con una sensación de plenitud que no sabía cómo describir. No por el beso, no solo, era por lo que vino después, por el silencio cómodo, por los mensajes de buenas noches que no buscaban respuestas inmediatas, por la certeza de que, aunque no se dijeran todo estaba siendo sentido. Más tarde ese mismo día salieron juntas por primera vez al vivero del centro. Fue idea de Clara. «Quiero regalarte una flor», le dijo, «pero esta vez quiero que la elijas tú». «¿Por qué?», preguntó Amelia con curiosidad. «Porque siempre fui yo quien habló primero. Esta vez quiero escuchar qué flor habla de ti». El vivero era un jardín vivo, desbordado de aromas, colores y texturas. Pasearon entre las filas de macetas, deteniéndose aquí y allá. Amelia se tomaba su tiempo, acariciaba las hojas, olía los pétalos con ojos cerrados. Y al final la eligió. Una bugambilia, sencilla, resistente, vibrante. «¿Sabes qué significa?», le preguntó Clara, sonriendo como si ya lo supiera. Amelia asintió. «Pasión que florece donde no se esperaba. Belleza en los lugares más inesperados». Clara la sostuvo entre las manos con delicadeza. «Entonces, ahora también es mi favorita». Compraron una pequeña maceta, y al llegar a casa de Clara, la colocaron en la ventana que daba al sol de la tarde. «Quiero verla crecer contigo», dijo Amelia. «Crecemos juntas», respondió Clara.
no solo la flor. Esa noche, en el cuaderno de nosotras, Emilia escribió: si algún día olvidamos cómo empezó, basta mirar esta flor, porque en su color hay algo tuyo, algo mío, y algo que solo se entiende cuando se mezcla. Domingo. Un día gris, no por el clima, por dentro. Emilia despertó con el pecho apretado, sin motivo claro. Nada había salido mal, nadie había discutido, no había mensajes sin responder, pero algunos días son así, de esos en los que uno se siente fuera de sí, vacía o muy llena, y no se sabe qué hacer con eso. Clara lo notó de inmediato cuando se vieron esa tarde. ¿Quieres hablar?, preguntó. Emilia negó. ¿Quieres silencio? Sí, dijo, apenas en un susurro. Clara no preguntó más. La llevó al jardín trasero de su casa, donde tenían una banca escondida entre rosales. Allí se sentaron, una al lado de la otra, sin hablar por casi una hora. Los sonidos eran leves, hojas moviéndose, un perro ladrando a lo lejos, el crujido de una rama seca. Y en medio de todo eso, Clara sacó una hoja de papel doblada, se la entregó a Emilia. Ella la abrió. Era un dibujo. Un ramo desordenado, no perfecto. Algunas flores caídas, otras medio abiertas, algunas marchitas. Y en el centro, una línea escrita con caligrafía suave. Incluso cuando no puedas florecer, sigo queriéndote igual. Emilia rompió a llorar. No por tristeza, por alivio, por sentirse vista sin tener que explicarse. No sabía que podía ser querida en días como estos, dijo. Clara apretó su mano. Yo te quiero por todas tus estaciones, no solo por la primavera. Ese día no hubo selfies, ni flores nuevas en frascos, ni palabras grandes. Solo ese ramo dibujado y la certeza de que, incluso cuando uno no se siente suficiente, puede seguir siendo amado. Lunes. Último día de clases antes de las vacaciones. Todo en la escuela era un caos alegre. Risas en los pasillos, mochilas más ligeras, despedidas apuradas, planes de verano que flotaban como burbujas a punto de estallar. Pero para Emilia y Clara, ese día tenía otro peso. Un cierre, un ciclo, un capítulo que alguna vez empezó con un casillero y una flor anónima. ¿Te acuerdas cómo empezó todo esto?, preguntó Emilia mientras salían del aula por última vez ese semestre. Sí, respondió Clara, deteniéndose frente al casillero 123. Fue aquí, justo aquí, y ni siquiera sabías mi nombre. Pero ya sentía tu voz, dijo Emilia, en cada flor, en cada silencio. Se quedaron mirando el casillero por unos segundos. Emilia lo abrió, estaba vacío. Y entonces, sin que Clara lo esperara, colocó dentro una sola cosa. Una flor de papel, blanca, simple, pero con algo escrito en el tallo. Gracias por enseñarme a amar sin ruido y a sentir sin miedo. Clara sonrió. No dijo nada. Al salir del colegio, caminaron tomadas de la mano, sin preocuparse de si alguien las miraba. El sol brillaba entre los árboles, y el viento tibio les levantaba el cabello, como si el mundo quisiera aplaudir su historia. Al llegar a casa de Clara, Emilia se despidió con una frase que no había dicho antes, al menos no de ese modo. Eres mi flor favorita, no porque seas perfecta, sino porque floreces incluso en mis días más secos. Clara cerró los ojos, se acercó, le besó la frente y respondió: y tú eres mi jardín, porque contigo todo tiene espacio para crecer. Ese día, en su cuaderno de nosotras, pegaron la última flor. No tenía nombre. Solo una nota escrita con letra de ambas. Esto no se acaba aquí. Y no lo hizo, porque algunas historias no terminan cuando cierran los libros, sino cuando florecen, dentro de quien las vivió.